Muy buenas tardes, estimados estudiantes de biología de C1. Bienvenidos a la clase de la evolución. Hoy veremos algunos aspectos, digamos, de esta teoría eh, que hoy se ha convertido en una característica de las especies vivas. Bueno, hoy no, en sentido ya de hace buen tiempo atrás, ¿no? Eh, para eso nosotros recordemos un poco el video que vimos, ¿no? El primer video que vimos era que la evolución todavía sigue siendo un tema de debate, ¿no? En el sentido de qué? De que hay personas que no aceptan la teoría de la evolución, ¿no? Y que inclusive fomentan, ¿no? Que es una teoría más que explica la diversidad de seres vivos, pero que también existe otra teoría que también podría explicar esa diversidad, que es en este caso el famoso diseño inteligente que vimos, ¿no? Entonces, inclusive han querido con ese pretexto cambiar los libros de biología, ¿no? Imagínense, si cambian los libros de biología en Estados Unidos, pues en todo el mundo se cambiaría de la misma lógica, ¿no? Porque todo el mundo de una u otra manera se copia lo que hace Estados Unidos. Eso sobreentiende que es la potencia mayor en nuestro planeta Tierra actualmente en lo que es conocimiento, ciencia y cultura, ¿no? Y que ellos, obviamente, antes de publicar algo, pues lo discuten, lo conversan, lo planifican a un gran escala, ¿no? Y miren cómo ese enfrentamiento inclusive llevó a los tribunales, ¿no? A los tribunales de su país, ¿no? Así como esto vamos a ver dentro de nuestra sociedad posiblemente personas que siguen, digamos, pensando que la evolución pues es un mito, es algo que no tiene lógica, algo que no se puede demostrar, que tiene varios errores ahí, incongruencias, ¿no? Que dicho de paso, todas las teorías lo tienen, pero que son errores de medición, básicamente, no tanto de teoría como tal, ¿no? Y bueno, eh, en este sentido, les voy a ir diciendo por ejemplo, en nuestro país tenemos sectores que inclusive nos podemos tropezar con lo que es los llamados anti-evolucionistas. Inclusive hay una universidad que propaga eso, que es la Universidad de Ñaña. Es una universidad adventista, donde la mayoría de personas son contrarias a la evolución como tal. Entonces, como pueden ver, desde ese punto de vista ya está sesgada el conocimiento en torno a una dirección establecida religiosa, ¿no? Y bueno, la evolución es en realidad un elemento difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque para la evolución necesitamos eh, bastantes conocimientos de la biología como tal para poderla explicar. Es por eso que esta teoría de la evolución generalmente se dicta en los últimos ciclos de la universidad y en los últimos temas de un sílabus. Pero bueno, así están nuestros sílabus y ni modo. ¿Qué vamos a hacer, no? Ah, pero, ¿por qué? Porque necesitamos conocer a unos patrones por ejemplo, qué cosa es genética, de qué cosa significa reproducción, etcétera, etcétera, para poder entender el tema de la evolución. Bueno, eh, también está al lado de un personaje emblemático dentro de la evolución que es Darwin. Charles Darwin es, digamos, la figura más prominente de la evolución. Tanto así que no se le puede
quis vincular a Darwin con evolución. Cuando pensamos en Darwin, pensamos en evolución. Y si pensamos en evolución, pensamos en Darwin. Porque es la persona, digamos, que con justa razón se llama el padre de la evolución. A pesar de que él, digamos, esa teoría como tal, como vimos cuando vimos el inicio de la biología, ya viene desde antes, ¿no? Y Darwin dio un viaje por América Latina. O sea, él conoce Chile, conoce Perú, es más, pasó por Lima, pasó por el Callao inclusive, o sea, conoce América Latina y en esas épocas, donde no había carro, avión, ni nada por el estilo. Es por eso que su viaje dura 5 años y no 3, como se había propuesto. Y ese viaje, en realidad, es el viaje no de Darwin, como dice el video que vimos, sino de su profesor. Su profesor, que dicho de paso, no lo había puesto en primera línea. ¿Por qué? Porque no era el estudiante que más conociera sobre biología. Recordemos que la carrera de biología como tal no existe. Existe la carrera de ciencias naturales. Y tú salías como titulado en naturalista. O sea, tú tenías que saber física, química, biología, zoología, etcétera, etcétera, todas las ciencias naturales en uno solo. Y tú te especializabas en uno de ellos. El compañero que iba a ir se especializaba en zoología. Y él no. ¿Cuál era su especialidad de Darwin? Su especialidad era la geología. O sea, él sabía geología más que otro. Es más, la tarea que él tiene, Darwin, no es descubrir las teorías de la evolución. Obviamente que no. ¿Cuál era su tarea? Su tarea era simplemente anotar las especies. Anotar las especies que estaban en América Latina y punto. A él no le dijeron, oye, explica por qué existe esta diversidad, que por qué hay este pajarito, a qué se debe, nada. Pero él, miren, pensó en más allá. Y es curioso que su profesor, ¿no?, el navegante, y él vieran el mismo fenómeno frente a sus ojos. Y viendo ese mismo fenómeno frente a sus ojos, solamente uno de ellos se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en que se llama el tema de la evolución. Y, y no explica él, pues, de qué especie viene, no, sino cuáles son las normas, las leyes, los patrones que explican la diversidad de seres vivos. Es por eso que él lo escribe como título La evolución. No, él ni siquiera, si usted lee sus obras, no habla de la palabra evolución. La palabra evolución viene porque lo que está explicando se entiende como evolución. O sea, él no expone el nombre, no. Él lo que Profe, él explica más habla del son las término características adaptación, ¿no? para... ¿Cómo? Más habla del término adaptación. Claro, adaptación, exactamente, pero evolución como tal, no. ¿Por qué? Porque eso lo ponen después. O sea, eh, a esa explicación de la diversidad de seres vivos se le denomina evolución, pero después de que Darwin ha fallecido. Vamos a entender. ¿Por qué? Porque todo lo que él está diciendo significa eso, evolución. No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Se entiende o no se Ahí se entiende? va, profe. Ahí se va, ahí se va. ¿Aló? Sí, profesor. Sí, sí, Ya. profesor, sí se entiende. Entonces, en ese sentido, es lo que tenemos que entender sobre la teoría de la evolución. ¿Qué explica la teoría de la evolución? ¿Qué explica? Explica el origen de la biodiversidad. No explica el origen de las especies. Sí, explica eso. Pero no explica el origen de la vida. Eso sí, no.
El origen de la vida lo explica Oparin con una teoría llamada la biogénesis. Esta explica, una vez que ya está iniciado la vida, es más, no le interesa a esta teoría cómo es que se inició esta vida, sino ya parte del hecho que ya está esta vida para que exista las especies. ¿Y cuáles son las reglas para que existan estas especies? Porque hay reino animal, reino plantae, reino cromista, reino tal, tal, tal. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que haya habido esta cantidad de especies en el planeta Tierra? ¿Cuál es la razón para que exista esta cantidad? Esta cantidad, por lo tanto, se refiere al origen de la biodiversidad. ¿Y qué es una especie? Una especie es aquellos individuos semejantes entre sí que en potencia pueden reproducirse. Yo, con una chama, la chama de Víctor, me puedo reproducir. Víctor inclusive va a firmar ahí diciendo ser el papá, porque quiere ser papá, ¿no es cierto? Pero en realidad es mi hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿pero por qué puedo hacer eso? Porque yo y la chama tenemos semejanzas y yo y la chama podemos tener caracteres de genes y de cromosomas iguales que permiten la reproducción y que al tener crías con esa chama voy a tener descendiente fértil. Esto, descendiente fértil, ¿qué significa? Que mis hijos, de mis hijos, de mis hijos van a tener hijos. O sea, yo voy a tener bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un ser vivo que no se reproduce no contribuye a la evolución. Entonces, cuando tú veas un sacerdote, le dices, oye, tú no estás contribuyendo con la evolución, al menos que sea papá. ¿Por qué? Porque tiene que reproducirse. La reproducción implica una descendencia fértil, implica mayor especie, y la mayor especie implica la diferencia entre las especies, y la diferencia entre las especies implica evolución. Entonces, si tú ves a un solterón, así como el profesor Pozo, solterón, le dices, oye, profesor Pozo, ¿por qué Michi usted no se reproduce? ¿Acaso no sabe que no está contribuyendo con la evolución? De frente, le dices, sí, con pan y elegancia. Porque efectivamente no está, digamos, reproduciéndose, que es una característica esencial para que exista la biodiversidad. ¿Se entendió o no se entendió? Más claro no puede haber, pero Por lo tanto, a Andy tiene que reproducirse sí o sí, porque si no, Andy no contribuye a la evolución. Así que vaya practicando, Andy. me voy a estar contribuyendo ya, profesor. Profesor, yo he visto en la televisión de que hablaban de distintos tipos de animales, todo eso, y había uno que habían hablado, del cual era una medusa que era inmortal, algo así. Porque Claro. se decía que envejecía, pero luego volvía a su niñez de nuevo, cuando ya era más joven. Y así seguía el ciclo de nuevo de esa medusa. Claro, pero las medusas también se reproducen. Me dejo entender. Por lo tanto, contribuyen a la evolución. ¿Sí? Ahora lo que usted se está viendo es simplemente que hay un cambio de piel nada más, ¿no? Pero de que fallecen, fallecen, claro que sí. ¿Por qué? Porque viene un tiburón y se lo come. ¿Ah? Me dejo entender. O sea, vive bastante tiempo si es que no existe depredadores y si es que el medio ambiente no cambia. Me dejo entender. Por ejemplo, no sé, pues no hay lluvia ácida. Entonces, si hubiera lluvia ácida,
le cae al agua y obviamente lo intoxica y muere, porque no es que sea inmortal, sino que simplemente vive más tiempo, debido a que sus células se están regenerando, ¿no? Pero esa es una sola de tantas medusas, porque de medusas hay un montón, ¿eh? Hay varias especies de medusas. Yo tengo un libro, que no sé si por acá está creo, acá está, no sé si pueden ver este libro. ¿Ven o no este libro? Sí, profesor. Sí se ve. Esto es solamente para medusas, nada más, todo esto y puras letras, ¿ah? Puras letras para medusas. Ah, y como pueden ver, existe una cantidad enorme de medusas. O sea, usted no se imagina la cantidad de medusas que existen. Y no todas las medusas tienen esa característica, es solamente una en especial. ¿Eh? Bueno, entonces, a lo que yo voy. ¿Qué es una especie? Es aquella individuo con la cual yo me puedo reproducir. Yo, por ejemplo, ¿por qué no me puedo reproducir con un mono o con un gorila o con un simio? ¿Por qué? Tenemos semejanzas, obviamente, ¿sí? Yo soy mamífero, él es también mamífero. Yo soy homínido y él también es homínido. Él tiene aparato reproductor, yo también tengo aparato reproductor. Porque si cuando yo me reproduzco con ella, con ese simio, no me sale ni una cría, ningún hijito. Es por eso que somos especies distintas. ¿Me vas a entender? O sea, si yo me cruzo con una monita, ¿no es cierto? Por si acaso, eso ha sido el origen del SIDA, si es que usted no sabía, había personas de las Fuerzas Armadas que estaban sin contacto humano y contactaron a las monitas. Las contactaron tanto que se contagiaron justamente del famoso VIH. Este VIH de tipo 3 pasó a convertirse en VIH de tipo 4 y ahí vino esta enfermedad que conocemos. ¿Por qué? Porque esas personas, vamos a decir, tenían relaciones sexuales con las monitas y aparte se comían el cerebro de algunos monos, para que vean, ¿ah? Entonces, pero ya, vamos a suponer que tuviéramos relaciones sexuales con los monos, ¿no? Que es zoofilia, ¿cierto? Pero no tengo crías ahí. ¿Por qué? Porque las crías implica que nosotros seamos especies iguales, ¿no es cierto? Vamos. Pero ¿qué pasa en el caso de la mula? ¿Ustedes conocen la mula o no, chicos? Si mal no recuerdo, creo que es como el caballo, pero creo que es más pequeño, tiene rasgos diferentes. Ya, pero ¿quién es su papá de la mulita? A ver, ¿quién me dice? Burro, profe. ¿El burro con quién? Supongo que el caballo. Exacto, O una asnita, o un burrito con una yegua, como dice nuestra Romy, o un burrito con una yegua, o un caballito con una asnita, ¿no es cierto? Con una burrita, como ustedes dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso significa una mula. ¿Y la mula tiene crías? Le preguntaré. ¿Tiene crías la mula? Estéril, estéril. No, no, Es no, sí que estéril la mayoría de veces. Claro, la mayoría de veces es estéril, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las dos especies son distintas. ¿Me dejo entender? Ya, esa cría, que es la mula, no genera descendencia fértil. ¿Me dejo entender? Porque la mulita, por más que quiera reproducirse, no se va a poder, porque justo le falta un cromosoma. ¿Por qué? Porque el burrito tiene tantos cromosomas y el caballito tiene diferentes otros
más cromosomas en realidad que el burrito, y es por eso que, que, digamos así, que la mulita no se pueda reproducir, ¿no? Eso vamos a ver cuando veamos genética, ¿no? Entonces, en ese sentido, los seres humanos, pues también, si es que nos reproducimos con otras especies, no generaríamos descendencia fértil, ¿no? Y eso diferencia a las especies. Las especies tienen que generar descendencia fértil. Le estoy diciendo eso, ¿por qué? Porque a veces algunos alumnos en colegio le van a decir, pero profesor, yo me he enterado que había un hombre que ha tenido crías con un perrito y el perrito ha tenido crías con rasgos humanos y que no sé cuánto. No se puede, porque somos especies completamente distintas. La cantidad de cromosomas que tiene el ser humano son 46. El burro no tiene ni la mitad, el perro no tiene ni la mitad. Entonces, ¿cómo va a haber ahí reproducción? ¿Me dejo entender? O sea, tiene que tener la misma cantidad de cromosomas, los alelos casi en el mismo sitio, para que se pueda ver una reproducción como tal. ¿Sí? Porque todos los ADNs tienen que recombinarse y por mostrar una característica única. ¿Se entendió, estimados estudiantes? Ya, pero ¿por qué estos dos todavía se siguen reproduciendo? Porque el caballo y la mula, perdón, el caballo y la yegua, perdón, el caballo y el asno, o el burrito y el caballo, todavía tienen cosas semejantes, porque la línea evolutiva todavía totalmente no se ha separado. Es por eso que el caballito siente cuando la burrita está lunada, o viceversa. El caballito siente cuando la burrita está lunada. ¿Por qué? Porque todavía la separación de especies no es tan marcada. Todavía están en proceso de separación. Han tenido ancestro común, ese ancestro común, digamos así, ha ido diferenciándose para ser dos especies, pero todavía la separación no es completa. Cuando sea completa, inclusive ni siquiera van a tener apetito sexual. ¿Por qué? Porque es otra diferente especie. Es como que un burrito sintiera apetito sexual por una gallina. No, ¿no es cierto? Nunca han visto un burrito persiguiendo a una gallina, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque justamente el apetito sexual se ha perdido debido a que las especies se han separado. ¿Se entiende o no se entiende? Profesor, ¿se entiende? Muy bien. En ese sentido, Darwin justamente quería, cuando viajó en América Latina, se encontró ante una especie que le rompió la cabeza y dijo, ¿cómo explico esto? Es esa especie que ustedes están mirando ahí. ¿Cómo se llama? ¿Alguien la conoce? ¿La conocen o no la conocen esa especie? Le he visto, profesor, ¿Es la pero tortuga de los Galápagos? ¿Cómo dices? ¿Tortuga de los Galápagos, la gigante? Exacto, campeón. La tortuga de los Galápagos gigante, efectivamente. Pero en Galápagos, no solamente existe esta tortuga, van a encontrar una tortuga marina, que es chiquitita, ¿no es cierto? Y hay una tortuga mediana también. Entonces, Darwin se rompió la cabeza. ¿Cómo tú explicas eso? La misma tortuga, pero diferente. Una que nada, su carne es diferente, inclusive cuando tú la comes es completamente diferente, pero las dos son tortugas.
¿Cómo es que tú explicas eso? Tienen caparazón, todo tienen, pero son, digamos, diferentes. Y al igual que las tortugas, él miró también, aparte de eso, miró los famosos pinzones, que son pajaritos que tienen el mismo pinzón, pero diferente pico. Entonces, ¿cómo explicas eso? Y ese fue quizás la interrogante con la que empezó él. En sus cartas de Darwin, que las pueden comprar en la librería Crisol, vas a encontrar que justamente esas grandes interrogantes que él se plantea. Esas cartas son cartas haciendo saber sus conocimientos a la comunidad científica. Es por eso que cuando él regresa del viaje, todo el mundo ya sabe que Darwin ha encontrado un patrón de conocimiento, que a esto se llama el origen de las especies. O sea, esas cartas son el preludio de su máxima obra, que lo escribió ya en la adultez, en la vejez, sobre el origen de las especies, ¿no? Entonces es por eso. Bueno. La evolución, por lo tanto, es un hecho. ¿Por qué? Porque la evolución es una característica de las especies. O sea, no lo puedes cambiar. Es algo innato a ti. Así como te reproduces, igualito evolucionas. Un ejemplo de la evolución es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Lo que nosotros llamamos enamoramiento para nuestra especie. Cuando Riley se enamora de una chica de educación inicial de la universidad, ¿por qué se enamoró? Por la selección natural. ¿Sí o no, Riley? Tú la has seleccionado a la chica y la chica te ha seleccionado a ti y ha dejado a Diego en visto. ¿Sí o no, Riley? Diego ha sido desechado por la evolución. Billetera mata galán, dice por ejemplo. En pocas palabras, tu billetera mató a pobre Diego. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque la selección natural es un proceso que se da. ¿Ah? No sé quién estaba aquí en Chile. No me acuerdo quién era que estaba. Había un compañero que vivía en Chile. En Chile, un tiempo estaba de moda ser peruano. Tenías éxito con las mujeres, pero ¿a qué no decir? Peruano que había, chilena enamorada de peruano que estaba. Un tiempo así era, no sé si seguirá eso, no sé, Creo que no sé Luis, si el estará. profesor Luis, creo que era. ¿Cómo? ¿Cómo dice Diego? En tu caso, ni las chilenas te hacían caso, creo, ¿me decías? No, le decía que creo que Luis era, el compañero Luis, creo que por ahí. El que estaba en Chile. Ah, ya. Bueno, ya nos contará, pues seguramente estará ahí en ejercicio de la reproducción, quizás. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la evolución, en pocas palabras, es un cambio gradual. ¿Qué implica un cambio gradual? Que no es de la noche a la mañana. A ver, demuéstrame hoy día mismo que salga una nueva especie. No vas a así, pues, porque tú quieres, ¿no? La evolución surge con un proceso gradual. Lentamente te estás convirtiendo en una especie diferente. Tú no, sino su descendencia, la descendencia. Por ejemplo, en el caso del ser humano, nosotros lentamente estamos desapareciendo nuestra muela del juicio. Y hay niños inclusive que ya nacieron sin la muela del juicio. ¿Por qué? Porque ese cambio gradual de la evolución se está observando. Es a lo largo del tiempo y tú lo puedes observar, medir, cuantificar y todo. Es incuestionable, o sea, no se puede cuestionar, debido a que hay bastante registro fósil asociado al hecho de la evolución. ¿Qué significa registro fósil? Que las personas, digamos así, mediante
la excavación de fósiles ha podido encontrar un patrón de especies antecesoras a la nuestra o a cualquier otra especie. También hay cambios identificados debido a las modificaciones del medio ambiente. Por ejemplo, este es el color de la piel. ¿Por qué yo soy gringuito y ustedes no? ¿Por qué tengo mis ojos azules y ustedes no? Obedece a una lógica en el patrón ambiental. El patrón ambiental hará que mi pelo sea gringo, hará que mis ojos sean azules, que yo sea blanco, etcétera, etcétera. Mientras ustedes son negritos quemados. ¿Ya? Digamos así, ese cambio se debe a las modificaciones del medio ambiente en un determinado momento. No es que a cada rato vas a estar cambiando de piel, no, pues no. Una vez ya hecho la variación en una especie, ya no cambia esa variación. ¿Sí? Seguimos. Bueno, las primeras teorías que explican sobre el origen de los seres vivos, a estas teorías se llaman las teorías creacionistas, que son teorías fijistas en el sentido de que de esto, ¿no? Perdón. Perdón, tuve que ir al baño porque me había salido las secreciones de la gripe. Ya creo que me resfrié. Seguimos. Entonces, decíamos el creacionismo fue la primera forma de expresar que todos los seres vivos tenían un creador, ¿no? Esto de un diseñador, que cada especie no cambia, sino sí igual a través del tiempo, y que pues lo único que explica eso es la creación divina, ¿no? Bueno, este fijismo de una u otra manera sirvió a Linneo para establecer patrones de orden, de cómo yo lo clasifico, porque si no cambian, son inmutables y por lo tanto no están, digamos, eh, modificándose, y yo puedo hacer una clasificación. Esa clasificación es justamente la sistemática. Una primera sistemática que hemos visto es la de Linneo, que permitió justamente clasificar en base a reinos. ¿Y por qué Linneo clasificó en base a reinos? Porque en su época pues había reinos, ¿no? Había reino de Inglaterra, reino de España, había reyes, inclusive hasta hace poco creo que falleció una reina, la reina Isabel, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que los reinos eran la forma en vez de decir países, se decía reinos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Reinos. Después la palabra filium, clase alta, clase baja, orden, familia, género y especie. Entonces, esas clasificaciones está basado básicamente cómo funciona la sociedad y lo han trasladado a la sistemática. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es la clasificación del Homo sapiens. Miren, ¿se da cuenta? ¿Sí? ¿Hasta ahí una preguntita o no?
Todo bien, profe, todo bien. Seguimos, perdón. No quiere avanzar a la diapositiva, no sé por qué. Allá, seguimos. En otra explicación está también el fijismo, una contribución es gracias a Cuvier, que es el padre de la paleontología. ¿Y por qué Cuvier es el padre de la paleontología? Porque él quería demostrar, de una u otra manera, que el diluvio universal de Noé había existido. Entonces, planteando ese principio de que había catástrofes geológicas que producían extinciones, esas extinciones hacían que, ya sea por castigo divino o lo que sea, hacían que las especies pues dejaran sus esqueletos dentro de la Tierra. Y con eso podríamos haber probado que el diluvio universal existió. Entonces Cuvier empezó a encontrar fósiles justamente en algunos lugares que eran impensables que existiera. Entonces, para él, digamos, había una lógica para que dijera que el diluvio universal, pues en realidad era eso, ¿no? Un cuento, una fantasía y no un hecho histórico, ¿no? Bueno, actualmente sabemos que el diluvio universal de Noé, pues proviene en realidad de la copia que hicieron los judíos de los mesopotamios, ¿no? ¿Sí? El evolucionismo, por lo tanto, actualmente está basado en que los seres vivos pueden eh, especializarse como tal a lo largo del tiempo y que Darwin, cuando lo escribió su obra, planteó ciertas hipótesis, las cuales fueron corroboradas luego de su muerte y que hasta hoy en día algunas de sus hipótesis todavía, digamos, falta hacer experimentación más como para poder corroborar lo que él estaba afirmando, ¿no? Las cosas que sí se pudo corroborar, ¿cuál es? Es que las especies tendrían un antepasado común. Y por lo tanto, componentes esenciales en ese antepasado común. O sea, si yo tenía corazón, él tenía que tener corazón. Si yo tenía, por ejemplo, no sé, pues 5 dedos, él tendría que tener 5 dedos. Si él sonreía, él también tenía que sonreír. Eso justamente lo hizo con los monos. Los monos, usted ve, los simios, pueden sonreír, igual que el ser humano, tienen 5 dedos, tiene inclusive el corazón igualito al ser humano en sentido de posición, y todo eso que nos quiere decir que justamente es nosotros y los monos tenemos un antepasado común de la cual descendemos, ¿no? Cuanto más cercano es la evolución, mayor semejanza será, y cuanto más lejano será la evolución, mayor diferencia. Por ejemplo, un gato y no sé, un pajarito, pues no tienen nada en común porque sus ancestros, o el ancestro de ambos, es diferente, ¿no? Entonces, así. Bueno, hasta aquí una preguntita. Todo conforme, ¿Están ahí? profesor. ¿Cuáles son las pruebas de la evolución que se tiene? Las primeras pruebas son las paleontológicas. Esas son las más interesantes, ¿no? Porque se trata de excavar un cuerpo, encontrarle, etc. Las pruebas bioquímicas, que ahí está la prueba del ADN, las pruebas biogeográficas, la prueba sistemática, las pruebas de anatomía comparada, las pruebas de embriología y por último las pruebas de domesticación. 7 pruebas existen para corroborar que efectivamente la evolución es un hecho. La primera prueba, las pruebas paleontológicas. ¿En qué consiste? En encontrar registros fósiles y que según en qué capa encuentras el planeta Tierra, según ello su antigüedad. Si yo lo encuentro más abajo del planeta Tierra, más antiguo será. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra ha ido aumentando de capas según los años. ¿Sí? Es por eso que esto es lo único inmutable que podemos encontrar. No sé si ustedes pueden ver esta ave. ¿La ven o no la ven? Sí, profesor. Ya.
¿A qué creen que es? ¿A quién creen que se parece esa ave? Vamos. Se parece a un ¿A qué se avestruz. parece esta ave? Se parece a un avestruz, ¿no es cierto? Pero no sé si pueden ver, más reptil que ave es esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las aves justamente descienden de los reptiles. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Seguimos. Acá tenemos la evolución del caballo. No sé si la pueden ver. ¿Qué interpretación podemos ver a ese respecto? A ver, Que tienen un, el caballo tiene un, ¿cómo se llama? Un árbol genealógico. exacto. Y miren qué cosa ha cambiado el caballo. Sus pezuñas, todo, sus piernas, pues. Tamaño. Sus piernas y el tamaño, ¿no? Dos cosas. El tamaño y sus piernas, ¿no es cierto? No sé si pueden ver. Al principio tenía como un perrito, o sea, tenía sus patitas. Y miren, con el tiempo ha ido saliendo los casquitos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque hemos encontrado. Esos son registros fósiles. Así hemos encontrado justamente ese hueso así. ¿Se da cuenta? De esas especies. Y hemos hecho la prueba de ADN y hemos comprobado que esos son parientes. Es por eso que decimos que así evolucionó el caballo. Bueno, eso gracias también a la domesticación del ser humano, recuerden. ¿Sí? Seguimos. Perdón. Ahora vemos las pruebas bioquímicas. No sé si se pueden ver las pruebas bioquímicas. Perdón. ¿Cuáles son las pruebas bioquímicas? O sea, cuando yo saco químicamente en qué nos parecemos, vamos a sacar, por ejemplo, ADNs que son iguales. Por ejemplo, yo y los chimpancés tenemos un 95% de similitud debido a la prueba genéticas. También va a haber, por ejemplo, inmunoglobulinas que son iguales. Por ejemplo, ustedes no se han escuchado el RH positivo, el RH negativo. ¿Han escuchado, chicos, o no? Sí, profesor, son los tipos de sangre, efectivamente. Claro, eso justamente viene del macaco rhesus, que es un monito que justamente sus inmunoglobulinas han, digamos así, han sobrevivido en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros y ellos tenemos un antepasado común. Entonces, va a haber inmunoglobulinas que son de la misma especie, proteínas que son de la misma especie, por ejemplo, algunos macacos también tienen colesterol. ¿Por qué tienen colesterol? Porque, claro, esa prueba bioquímica comprobaría que justamente tenemos componentes bioquímicos comunes entre las especies. Va a haber especies donde no tenemos nada de indicio de que somos parientes. Por ejemplo, yo y una ortiga, pues no voy a encontrar ahí ADN semejante, tampoco voy a encontrar proteínas semejantes ni nada, porque claro, este, eh, este, somos especies completamente distintas, ¿no? Perdón. ¿Hasta ahí se entendió o no? Sí, profesor, sí. Sí,
Este es el código genético universal, que vamos a ver en genética, que prueba básicamente la existencia de seres vivos. Aquí tenemos algunas pruebas biogeográficas. ¿En qué consiste? En que la geografía ha separado las especies. No sé si pueden ver aquí a la llama, y ¿qué cosa será? El dromedario. Claro, el dromedario. Este dromedario, miren, como tiene la misma cabeza que este que está aquí, se puede decir que son ambos descendientes de la misma especie. En este caso es esta especie, el Probeterium. Probeterium, de la cual han descendido tanto la llama como, en este caso, el camello. ¿Y por qué? Debido a la separación de los continentes. Los camellos se quedaron pues en África y por lo tanto tuvieron que adaptarse pues a la sequía, y en cambio aquí la llama no había ese problema, y lo único que tenía que cambiar era la, este, la adaptación al clima, que lo hace tener pelaje blando, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor, son factores climáticos, diríamos, ¿cierto? Exacto. Factores climáticos, ecosistemas, depredadores, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la separación de especies se dé. Bueno, aquí tenemos las pruebas de la sistemática para ver que nosotros, los especies humanos, no es que hemos tenido un ancestro común, en realidad hemos tenido varios ancestros en común, ¿no? De las cuales nosotros y los gorilas somos descendientes de ellos de forma indirecta, ¿no? Acá, como puedo ver, por ejemplo, esta es la rama de los homos, parecidos a los Homo sapiens. Y esta es la rama de los de K4. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, ahora métete, ¿no? Vamos a meter aquí a las especies, que son especies, digamos, emparentadas según la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí está más cerca porque, claro, tiene una semejanza con el Homo sapiens. El Homo sapiens, por ejemplo, se ha estado reproduciendo con el Homo neanderthalis. Y bueno, para que ustedes vean que lo más cercano que hemos estado a ellos, ¿no? ¿Ah? Otra prueba de anatomía es la anatomía comparada. ¿En qué consiste? En que hay órganos homólogos. Entonces, ¿se pueden ver? Otra prueba de anatomía comparada es los órganos análogos, que significa que tienen la misma función, pero no la misma estructura. Los órganos vestigiales, que son órganos atrofiados sin función alguna, pero que pueden revelar resistencia a antepasados. Por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos, en este caso, la vesícula biliar? ¿Sí? La vesícula biliar, cuando tú la operas, prácticamente es como si no te hubieran quitado nada. ¿A qué se debe? A que justamente se está convirtiendo en lo que es una especie, pues, ¿cómo le puedo decir, no? Una especie ahí con patrones de conducta no evolutiva, ¿no? Bueno, aquí no sé si ustedes pueden ver lo siguiente, ¿no? Está aquí, las pruebas embriológicas. No sé si pueden ver que al principio los embriones se parecen entre sí. Por ejemplo, este es el embrión del ser humano y este es el embrión de un pez. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. ¿Cuál es otra diferencia? La función que realiza, ¿no? En el curso en el curso del planeta, y por lo tanto te va a ir marcando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a los especímenes que son más cercanos al progenitor, esto no tanto y este menos, ¿no? La prueba de domesticación, por ejemplo, constituye una prueba fehaciente para este hecho de, de, de cambiar mediante
la domesticación a un ser vivo, ¿no? No a él, sino a su descendiente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película Alfa. ¿Vieron la película Alfa o no, chicos? No, profesor, no me suena. Ya. Se trataba de un señor que había adoptado un perrito y este perrito se hizo cariñoso con él y después se convirtió en el segundo jugador de NBA, una cosa así. ¿No es cierto, chicos? Muy bien. Seguimos. Otra prueba, aparte de la domesticación, es las teorías de Lamarck que fueron desechas debido a que las formas más simples surgen de frecuencias con generación espontánea, la tendencia a la complejidad, la ley del uso y el desuso, pues eso también desechó, la heredabilidad de caracteres adquiridos también no es así porque son caracteres innatos, el cambio ambiental y modificaciones al medio ambiente. Eso lo propuso Lamarck. El lamarquismo, por lo tanto, propone el cambio ambiental, bueno, tenemos justamente lo que decía, ¿no? De Lamarck y su obsesión por escribirlo todo, ¿no? Bueno, hasta aquí hay una pregunta, estimados estudiantes. Bueno, por mi parte todo quedó claro, profesor. Todo transparente, profe, solamente es un poquito de datos, nada más. ¿Ninguna? Entonces nos vamos a la 1, a la 2, a las 3. Cuídense, suerte. Listo, profe, ya, listo. ¿Por qué se Luego, va así, bro? se va rápido, profe. No les escucho nada.